Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa de entrevista de Cubavisión Internacional, que hoy se place con la presencia de Juan Pineda, un destacado representante de grandes figuras del atletismo internacional. Bienvenido, Juan, a este programa. Muchas gracias. Juan, comencemos entonces con esta conversación. Vienes de una familia amante del atletismo, tu padre Fernando, organizador y promotor de participación de varios atletas en grandes maratones, incluso creador de la media maratón internacional de Varadero. Me imagino que la infancia tuya haya estado muy vinculada a partir de tu padre al atletismo y a ese amor por las carreras de larga distancia. Sí, así es. Nosotros venimos de una familia donde nos inculcaron desde que éramos niños este deporte, el atletismo. A la gente en ese momento le hacía mucha gracia. Ha pasado ya casi 40 años desde que yo empecé a correr con la familia y claro, ahora mismo ver a la gente correr por la calle es muy normal, pero hace 40 años no lo era tanto. Y entonces yo era muy niño, somos 4 hermanos, entonces íbamos los 4 con mi madre, porque para ella en ese momento, para poder correr, nos tenía que llevar a todos. Entonces, desde nuestra casa al parque donde salíamos a correr había una distancia ya casi de 2 kilómetros, o sea, yo ya con 6 años, más o menos, 6, 7, 5, yo ya me hacía diariamente entre ir al parque y volver, ya te hacías 4 kilómetros, más alguna vueltecita que te dieras por allí, pero bueno, lo pasábamos bien y yo creo que todo esto que nos han inculcado con este deporte nos ha venido muy bien, ¿no?, a toda la familia. Y usted se mantuvo corriendo, me contaba, prácticamente hasta los 20 años mantuvo esa tradición de correr con regularidad. Sí, exacto. Luego intenté seguir corriendo por un poco deporte salud, lo que pasa que tengo demasiado desarrollado la masa muscular en los gemelos y eso pues me hace que tenga roturas. Entonces, desgraciadamente no puedo seguir corriendo, pero me trato de mantener un poco, no lo mismo, pero bueno, pues con el gimnasio, bicicleta o algunas cositas así, aunque lo que más me ha apasionado siempre pues es el correr. Lo veo ahora desde la barrera, como los toros, porque como ahora trabajo de representante, como ya sabes, desde hace más de 20 años y entonces, pues bueno, ahora veo el atletismo de otra forma. Y precisamente cuando usted ya decide que no puede correr más por los problemas en los gemelos, ¿por qué ese amor y ese interés por representar atletas? Pues mi padre se casa con la hermana de Ana Fidelia Quirot, con María Moret. Nosotros teníamos siempre mucha relación con el equipo de Cuba de atletismo, Ana Fidelia, la cuñada de mi padre, Ana Fidelia Quirot, ella pues venía mucho, pues como hasta ahora, que siguen viniendo a hacer las giras y la base allí a Guadalajara, a España. Entonces yo a ella le escuchaba hablar con sus representantes que tenía en ese momento y que si iba a competir aquí, que si iba a competir allí. Yo me hice muy amigo de Norberto Tellez también, entonces claro, el verle luego por televisión o en la Olimpiada o en un Mundial, pues eso era como, uff, madre mía, ¿no? Qué maravilla, y como a mí me gusta el atletismo desde niño, dije, ¿de qué manera yo puedo seguir vinculado a esto? Dije, pues ya está, se me encendió ahí la bombilla y dije, de representante. Y hace 20 y algún años pues ya empecé a trabajar de representante, siempre motivado por Ana Fidelia Quirot, ¿no?, que fue un poco un referente para mí para poder comenzar en esto. Y Ana Fidelia, pues sin ella, sin saberlo, porque yo esto nunca lo he hablado con ella, pero ahora cuando ve la entrevista pues se dará cuenta de lo que me motivó en ese momento, que 20 y pico años después yo estoy ahora mismo como uno de los managers más top que pueda haber a nivel mundial en este deporte, ¿no? Y me imagino también que haya recibido el apoyo de su padre en ese inicio, que se necesita esa ayuda para emprender en un camino desconocido. Yo he sido muy afortunado tanto con mi padre como con mi madre, o sea, ambos siempre me han inculcado muchos valores desde niño. Yo vengo de una familia humilde, no venimos de una familia asentada ni cosas así, nos ha costado mucho sacar las cosas adelante y valorar mucho lo que tenemos cada día, del día a día, ¿no? Mi padre me apoyó en absolutamente todo. Él, dentro de todos los contactos que él pudiese tener en ese momento que a mí me pudiesen servir, él me los facilitó desde el minuto 1 para que yo pudiese seguir adelante. A mí una cosa que me dijo mi padre desde que yo empecé en esto, él me dijo, hijo, te va a tocar trabajar el doble que los demás. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que llegar. Y para poder llegar y para poder mantenerte o pasar a los que ya están, tú tienes que trabajar el doble para poder recorrer ese camino que ellos ya tienen hecho. ¿Y cómo comienza ese camino de usted como representante en España? Me imagino
que el comienzo haya sido con figuras que no tengan el nivel de esos representados que tiene usted ahora en la actualidad? Bueno, yo lo primero que hice fue mirar qué burocracias necesitaba para poder comenzar. Entonces yo empiezo mirando a través de la Federación Española de Atletismo para darme de alta como representante. Ellos en ese momento tenías que tener más o menos como unos 3 atletas en el ranking español, en el top 10 del ranking nacional. Y luego pagar una serie de avales, que a mí pues con 20 y pocos años y en esa época pues tampoco me era fácil tener ese dinero depositado en un banco sin poderlo tocar. Entonces un amigo me prestó ese dinero para tenerlo ahí como un aval, como esa garantía, y unas cuotas que tienes que pagar anualmente como representante. Y yo empiezo hablando con una serie de atletas, un chico marchador, un chico de un decatleta, una muchacha, se llama Mónica Pon, que ya luego empezó como ayudante mía dentro de lo que es la representación, y me ayudó mucho porque ya venía de ser una atleta de top, de élite, en maratón, y me ayudó mucho a saber también por dónde ir, un poco por dónde ir. Ahora, ¿cuándo se produce ese despegue en la carrera suya como representante y a partir de qué figura? ¿Cuál es la figura que lanza al mundo a Juan Pineda como un representante de peso y que puede tener esos grandes resultados? La primera figura que yo tengo, que le debo ese primer impulso y que me abriera las puertas de todas esas competiciones que ahora son Diamond League, pero en ese momento era la Golden League, se llama Hasna Benhassi. Hasna Benhassi fue una corredora de 800 metros de Marruecos. Ella empezó a trabajar conmigo en 2004, ella venía de haber sido mamá, entonces el marido ya trabajaba conmigo, y ella año 2004 en las Olimpiadas de Atenas queda subcampeona olímpica, queda segunda en esas Olimpiadas. Y entonces eso es lo que a mí me hace impulsar mi carrera, ella y su marido, que fue cuarto en las Olimpiadas, también en los 800 metros. O sea, importante el mercado de atletas africanos, salir ya de España y representar atletas africanos. Estaba muy lejos de mis planes. O sea, yo trabajar con África, para mí en ese momento, cuando yo empiezo de representante, no era con el tipo de atletas que yo quería trabajar. ¿Usted ni pensaba ni soñaba con trabajar con atletas africanos? No hablaban inglés. O sea, yo en ese momento, el inglés en España, yo tengo una edad en la que, no es que sea muy mayor, pero todavía en las escuelas no se daba el inglés tanta importancia como el que se debía de tener, o el que se tiene ahora, de que la gente pues tenga más preparación con idiomas y demás. Entonces, el inglés que te enseñaban era como muy básico. Pero claro, cuando yo empecé a trabajar en esto, el nivel es muy importante, ¿no? No es que yo sea ahora mismo nativo de inglés, pero sí... Pero le exigió a usted aprender el idioma. Que tengas que aprender el idioma. Y entonces estaba muy lejos el trabajar conmigo África. Hubo una persona, un representante que estaba trabajando con atletas de Tanzania, un atleta español, que me ofreció, si como yo empezaba, me propuso el llevar yo esos atletas que ya no quería seguir trabajando con ese grupo de atletas de Tanzania. Yo le dije que no era mi idea, y fíjate tú, me tuve que tragar mis palabras, mis pensamientos, y resulta que es donde más cómodo y más feliz y mejor me siento a la hora de trabajar con este tipo de personas, y lo que uno aprende, ¿no? Lo que uno aprende de sacar gente de pobreza, de miseria, como en muchos países como en Etiopía, que ha encabezado hasta el ranking mundial de países más pobres del mundo, ¿no? Entonces ahí hacemos una labor muy humana, muy humanitaria, al margen de lo que es la labor también, digamos, de representación o como una empresa, ¿no? O sea, ahí tratamos de ayudar a muchísima gente, las cuales sacamos de condiciones muy difíciles. Y comienza, me decía usted, con atletas de Marruecos, pero después fue buscando también atletas de Kenia y Etiopía. Marruecos fue el primer mercado en cuanto a atletas que usted representó, pero ya en la actualidad ya cuenta con más atletas de Kenia y Etiopía y menos de Marruecos. Sí, exacto. Yo el año 2004 empiezo con Hasna, su marido, entonces eso conlleva a que otros atletas se pregunten ¿por qué no trabajar también conmigo ellos? Les preguntan a ellos qué tal soy yo como representante. Entonces, desde 2005 más o menos hasta el 2010 manejo el 90% de los mejores atletas de Marruecos, que en esa época en pista eran prácticamente muy top. Entonces, pues bueno, eso me hace adquirir ya un pequeño nombre dentro de esta industria, el cual pues bueno, me hace tener más estabilidad y mejores acuerdos con todo tipo de competiciones o con los sponsors también. Yo continúo trabajando también con Kenia, conozco un representante keniano local, pero vivía en España, y entonces esta persona me empieza a enseñar
o aprendo un poco cómo funciona todo el manejo y de cómo sacar los atletas en Kenia y todo ese tipo de cosas. En ese momento en España había muchísimas competiciones de ruta, las cuales hasta a veces no te hacía falta, tenías una facturación que no te hacía falta a veces hasta buscar ciertos maratones de cierta relevancia porque se facturaba muy fácil en el mismo país de uno, ¿no? Pero luego, pues, cambios que pega todo, entonces hay que buscar un poco más gente de más calidad porque necesitamos que vayan directamente a las competiciones, eso pues adquiere que tome un giro diferente por problemas que hay en la economía española y esta serie de cosas que ha habido muchos golpes, ¿no? de todo el bajón que hubo con la inmobiliaria y con todo este tipo de cosas en España, y entonces ha hecho pues, que después nos haya hecho también cambiar un poco la forma nuestra de trabajar. Y a partir de Hanna Bejasi, que prácticamente lo lanza usted con sus buenos resultados, llegarían una serie de atletas con resultados y incluso varios récords mundiales. Usted tiene atletas en su carrera con varios récords mundiales. Récords mundiales acumulamos en la empresa nuestra alrededor de los 14 récords del mundo. Ostentamos todavía, tenemos el récord del mundo de 1500 junior al aire libre, 1500 indoor junior también en pista cubierta, el récord del mundo de 1500 de mujeres en pista cubierta, 1500 de mujeres al aire libre, el 3000, el 5000, la milla, la doble milla en pista cubierta, el 1000 metros también de pista cubierta en hombres, el 500, el 600, bueno, muchos. Y esperamos este año hacer alguno, yo creo que al aire libre podemos dar la sorpresa, pero a lo mejor alguno puede caer. Casi hemos hecho ahora el récord del mundo indoor de 3000 metros con Gudab Tsesgai en el World Indoor Tour de Birmingham, la marca era 8:16:59 y hizo 8:16:50. O sea, se quedó ahí, a nada del récord del mundo. Ahora, Juan, ¿en qué consiste el papel de un representante? Porque quizás en nuestro país no tengamos mucha cultura de esto. ¿Cuál es el papel de un representante con los atletas? A ver, el papel nuestro está en bambalinas, ¿no? Está detrás de lo que nadie ve, es el trabajo que nadie ve y el que digamos que a los atletas les proporciona el que simplemente ellos se preocupen de hacer lo que tienen que hacer, que es entrenar. Preocuparse simplemente de seguir las instrucciones de su entrenador y nosotros nos encargamos de absolutamente todo lo que es su parte, tanto la económica como de sus viajes y de su bienestar diario. En eso consiste, o sea, que el atleta solo se preocupe por entrenar y correr. Ustedes garantizan la retaguardia. Ya está, exactamente. Nosotros, trabajar con esta serie de países no es tan fácil como trabajar con un americano, con un europeo que tiene un pasaporte, que quizá muchas veces la gente no valora lo que es nacer en un lugar, ¿no? Y tener un pasaporte para poderte mover sin ningún tipo de dificultad. Nosotros tenemos muchísima burocracia para sacar una persona del país porque tenemos que hacer un visado. Entonces necesitamos cartas de invitación de la competición a la que va, de la federación que genera esa carta de invitación, de la federación del país de origen de ellos, como diciendo que es verdad que es un atleta de élite y que va a competir y la autorizan a competir en esa serie de lugares, seguros de viaje, billetes de avión, la reserva de los hoteles donde se van a quedar. O sea, esto suena fácil y rápido, pero eso conlleva un tiempo y unas solicitudes para que te den también unas fechas en cada consulado que requiere su tiempo y su buena organización para que a nadie le afecte el no poder salir del país y estar en las fechas indicadas compitiendo donde les hemos logrado meter, ¿no? Un trabajo exacto y muy necesario para que se logren esos resultados. Yo le propongo a Juan hacer un alto en esta conversación y usted no se vaya, que nosotros regresamos en minutos con el programa Entrevista. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial, unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT, en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador. O bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites Hispasat y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cable operadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e Hispasat. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite Eutelsat 3620. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites Asiasat 5 y Absat 6C.
Si desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Y estamos de regreso en el programa de entrevista con Juan Pineda, un destacado representante del atletismo internacional. Juan, hemos hablado aquí de los logros, de las figuras importantes que usted ha podido representar, pero en este camino no todo ha sido color de rosas y le ha tocado a usted levantarse en momentos difíciles que han puesto a prueba si continuar o no con su carrera. Sí, totalmente. O sea, yo cuando empiezo en el atletismo, ya os decía que mi idea no era trabajar con África. Entonces, me llama una persona del norte de España, entonces me dice que él tiene mucho contacto con Tanzania. En ese momento Tanzania tenía una serie de atletas muy destacados, casi más que peleando con Kenia o con Etiopía. Entonces, pues bueno, yo le digo que bueno, pues que le escucho y demás. Entonces, me pone en contacto con un entrenador y con una persona que trabaja en la Federación de Tanzania. Me dicen que si quiero poder traer ciertos atletas, me autorizan como representante para poder sacar esta gente allí, hacemos los visados. Para mí era la primera vez que empezaba a hacer visados de este tipo, pero los atletas que me mandan, muy lejos del nivel mundial. Del nivel que podía tener para ganar una carrera. Entonces, claro, si no lo mismo queda primero que quedar sexto. Tengo un pequeño golpecito de suerte, que si me mandan 2 o 3 después que adquieren, o sea, tienen mejor nivel y me hacen por lo menos recuperar, no todo, pero por lo menos parte de lo que sí que había perdido con los otros que me habían mandado, ¿no? Y decido ya no trabajar más con Tanzania porque no me fiaba mucho de cómo entrenaban o realmente cuándo estaban en forma o cuándo no. Y entonces, pues bueno, es cuando conozco a esta persona de Kenia que me abre un poco los ojos de cómo se puede trabajar más en este lugar. En Kenia empiezo a trabajar, no me van mal las cosas, en conjunto cuando estaba trabajando con Marruecos. Yo tenía trabajando una persona en Kenia que es la persona encargada de hacer los visados en Nairobi, y él la verdad que hizo una labor muy buena, pero año 2010 yo veo que empezó a perder atletas. Y además todos esos atletas estaban yendo con un mismo manager, diciendo, joder, ¿y esto por dónde será? Que todos los atletas que yo tengo en Kenia se me están yendo con el mismo manager. Bueno, pues esta persona lo que se encargaba era de estar vendiéndole los atletas a ese representante. O sea, como él sabía en qué circunstancias estaban los atletas, si en ese momento ellos tenían un contrato o no tenían un contrato, si estaban contentos, si estaban descontentos o cualquier cosa, él tenía la información de primera mano, ya que los veía, los recibía siempre en Nairobi o cuando llegaban o cuando se iban de viaje. Entonces él le pasaba toda esa información de los contactos y el otro representante iba por detrás conjuntamente con este trabajador mío, y entonces pues ahí me pelaron de todo lo mejor que yo tenía en Kenia en ese momento. Y a empezar de cero otra vez. Y a empezar de cero porque me quitaron el 90% de todo lo que yo tenía allí en Kenia. Entonces, pues bueno, ahí yo trabajaba mucho más, estaba mucho más vinculado con Adidas. Adidas me estuvo dando mucho soporte durante el año 2005 hasta el 2010, pero Adidas, ellos como los atletas se quedaban en Adidas, porque ese representante también trabajaba como para Adidas, les daba igual. Entonces, yo decido escribir una carta al jefe del Sport Marketing que había en ese momento en Nike, que para mí ha sido un ángel en mi vida, se llama John Capriotti. Yo le escribí una carta diciéndole todo lo que me había pasado, los atletas que yo representaba, él me conocía sobradamente, me respondió a esa carta y me dijo que comencemos. O sea, te voy a dar el apoyo, y nada más comenzando con él, yo ya obtuve una victoria en el Maratón de Roma con muy buenos resultados, entonces él vio que yo seguía sacando bastante potencial. Y la verdad que fue un antes y un después, o sea, empezar a trabajar con él en ese momento, de verdad, él no sabe lo que hizo por mí en ese momento, y, o sea, John, estaré siempre agradecido a ti. Y después llega la pandemia, un momento difícil también para usted como representante, como quiera, que prácticamente separaron todas las competiciones, un momento duro en la carrera suya como representante también. Yo creo que todos hemos vivido ese dramático momento, o sea, todas las empresas y el mundo entero prácticamente se ha visto muy afectado, ¿no? Entonces, a ver, estos son empresas y compañías que se dedican a vender ropa y calzado. En ese momento pues bajaron todo tipo de ventas, los atletas no podían tener la misma visibilidad, entonces se pasó mal, o sea, se pasó muy mal en nuestro sector, se vio muy afectado. Yo, finales de 2020, yo ya tenía un contrato con Nike que me ayuda a darme una estabilidad. Me dijeron que conmigo en 2020 no podían continuar,
O sea, que lo sentían mucho, pero que para el 2021 fuera mirando qué podía ir haciendo, porque me dijeron que ya ellos no podían continuar con los gastos que a mí me ayudaban, ¿no? Y era prácticamente empezar otra vez. Y era prácticamente empezar de nuevo otra vez a decir, bueno, vamos a ver por dónde salimos ahora, ¿no? Año 2021, arrancamos con la suerte de que la atleta Gudav-Tsegay, en ese momento en Adidas, ella hace récord del mundo de 1500 en pista cubierta. Yo recuerdo que su marido, cuando le hice el anterior contrato con Adidas, él me dijo que yo les había cambiado la vida, porque les había hecho un contrato en el cual con ese contrato ellos ya podían vivir tranquilos y felices por muchísimos años de su vida, ¿no? Año 2021, cuando terminamos de arreglar todas las cosas, finalmente ellos pasan, porque las ofertas eran mucho mejor con Nike que con Adidas. El que vive agradecido y a quien le han cambiado la vida han sido ellos a mí, ¿no? O sea, porque empezamos en un momento muy difícil dentro de la pandemia, la cual nos llevó prácticamente a tener que plantearnos para dónde tirar en este deporte. O sea que Benhassi, que Capriotti y Tsegay han sido ángeles que han aparecido en momentos bien difíciles de su carrera. Tengo que recordar también a Kenzebe Dibaba, que ya con nosotros hizo 7 récords del mundo y lo sigue manteniendo 6 de ellos, y tengo que recordar, o sea, también a ella, Kenzebe Dibaba, que ha sido muy importante también en esta parte mía como representante. Ahora tenemos también a Patricia Mamona, que es la subcampeona olímpica también de triple salto, o Marileides Paulino, la actual subcampeona olímpica, campeona del mundo de 400, Fiordalisa Cofil, que este año ya quedó sexta en el Campeonato del Mundo y segunda en la final de la talla Monlí de 400. Tenemos también a Salwa Nasser, que fue también campeona del mundo de 400 metros en el 2019 con un marcón de 48-14, O sea que usted ahora mismo tiene 3 atletas de nivel mundial en la misma especialidad, en los 400 metros. Bueno, tenemos de nivel mundial 3 super top en el 400, otras 4 en el 1500, otras 3 en el 5000 y otras 2 o 3 en el 10.000. O sea, casi tenemos para copar todo. Pero me refería a esta distancia porque Sí. usted tenía más experiencia con el fondo, Sí. y menos atletas de nivel en esta, o sea, en distancias más bajas. 400 metros que promete una batalla campal en las principales competencias internacionales si se suma finalmente la holandesa Femke Bol. Yo creo que Femke Bol lo va a poner bonito porque este año, como todo el mundo sabe, la chica de Bahamas, la actual campeona del mundo, va a tener un hijo, entonces pues bueno, va a estar fuera, me imagino que hasta el próximo año de lo que es competición. Y Femke Bol lo va a poner también bonito, va a hacer que se avive otra vez esa chispa en los 400 metros y sea una prueba muy interesante de ver, ¿no? Hablábamos de Dominicana, de Fiordalisa y de Paulino, pero también usted representa a atletas brasileños, en este caso el balista Darlan Romani, que fue campeón mundial. Campeón del mundo indoor el año pasado en Budapest. El año pasado para nosotros en Budapest fue también descomunal, o sea, casi obtuvimos más medallas que cualquier país. O sea, un representante, tuvimos el oro en el peso masculino con Darlan, tuvimos el oro en el 1500 de mujeres, el oro en el 3000 de mujeres, la plata, perdón, el bronce en el 1500 de mujeres, la plata en el 800 de mujeres y también la plata con Patricia Mamona en el triple salto. Ahora, Juan, ha sido vital también su apoyo a su padre Fernando y a la Media Maratón Internacional de Varadero al traer a figuras de renombre mundial y que incluso han hecho marcas importantes como la de Timothy Kiplagat en la segunda media maratón, que me decía Fernando, que incluso si con esa marca este año hubiera estado en el podio en la maratón de Nueva York, o sea, marcas importantes. Mi padre y yo hemos hecho un buen tándem porque él siempre se ha encargado, yo empecé trabajando con él en la tienda de deportes que teníamos especializada además en atletismo, en los viajes que él organiza a todos los maratones, entonces su visión a la hora del turismo, de atraer gente, el público aquí, en lo que es a Cuba, ¿no? a correr y a disputar esas carreras, más el conocimiento mío, digamos, del punto de vista de élite, hace que, digamos, que cubramos todas las expectativas. O sea, lo que necesita un corredor popular, lo que necesita un corredor de élite y lo que necesita también el público de ver en cuanto a una rivalidad en una competición, ¿no? Porque siempre es más bonito pues, de ver hasta dónde es capaz, ¿me entiendes?, el ser humano de poder correr en cada lugar. No es lo mismo correr en Nueva York que correr en Varadero, por humedad, por sol, por circuito, por perfiles, y entonces es bonito que la gente vea hasta dónde puede llegar el ser humano, por así decirlo, en cada competición. Voy a provocarlo ahora, con su experiencia como representante entre sus atletas, ¿qué figura usted vislumbra como esa grande del atletismo mundial en próximos años o en un corto plazo? A mí un atleta, Gudav-Tsegay, porque es un
Es una realidad. Es una realidad. Ella este año, el año pasado también fue segunda en el 1500 y primera en el 5000 en Oregón, en el Campeonato del Mundo. Gudaf es una realidad. Gudaf no sé dónde está su tope, tanto en el 1500, en el 5000 y en el 10000 y después en el maratón, porque es un atleta que después correrá maratón y veremos de lo que es capaz de hacer tanto en la media como en el maratón en un futuro, ¿no? Tengo un atleta que ahora a nadie le sonará prácticamente, se llama Birke Jailom. Esta muchacha es la actual campeona del mundo de 1500 del aire libre, el año pasado lo hizo en Cali, hizo récord de los campeonatos, pero desde ya, yo como la estoy viendo entrenar ahora mismo en Etiopía, con el grupo que tiene, que tenemos prácticamente el mejor grupo del mundo de medio fondo a nivel mundial, o sea, porque tenemos las mejores atletas prácticamente ahora mismo todas entrenando juntas, y ella está destacando muchísimo, y destacar en ese grupo es llegar a ser la mejor del mundo, ¿no? Y creo que Birke va a ser un referente en los próximos años en el medio fondo mundial. Juan, ¿qué le depara el futuro a usted como representante? ¿Qué sueños le falta por cumplir en esta profesión que le ha dado tantos logros y tantos resultados a nivel mundial? El oro olímpico. A día de hoy tengo muchas platas. Yo creo que el día que lo gane me lo tatuaré. O sea, para mí el oro olímpico es esa medalla que todavía nos falta. Tenemos muchos récords del mundo, oros mundiales, pero tenemos muchas platas a nivel de olimpiada o bronces, pero no tenemos ningún oro. El oro, esa es la meta. ¿Y podrá llegar en París? Sí, yo espero. A ver, nunca nada es predecible al 100%, pero yo espero y confío y trabajamos en base a ello. Y le quedan a Juan muchísimos años en esta profesión, porque evidentemente se ve que usted es un hombre enamorado de lo que hace y del atletismo. Yo creo que el atletismo es un deporte dentro de nuestro trabajo que no está pagado. O sea, trabajamos muchísimo, arriesgamos hasta la vida. A mí me han pillado guerras. A los países, yo me acuerdo una vez en Kenia que se produjo una guerra civil y me llamó el consulado que dónde estaba y dije, estoy en el Doret, lárgate de ahí en este momento, coge el primer avión que salga, que empieza una guerra. Había habido unas elecciones, yo sí vi que la gente estaba un poco alterada, y al día siguiente de irme al Doret, de coger el avión y irme para España, mataron a 50 personas en el Doret en una iglesia. O sea que es una profesión también que entraña muchísimos riesgos. Sí, yo he estado metiéndome en Etiopía los últimos años y había una guerra nacional, o sea, había una guerra civil y yo estaba en Addis Abeba como estoy ahora mismo sentado aquí contigo. Y había una guerra, o sea, en ese país. Entonces, a ver, yo vivo esto de una forma muy apasionada. O sea, yo cuando voy a estos países, cuando estoy en Etiopía, yo la hora mía de levantarme son las 4 de la mañana, a las 5 ya estoy en el centro, en cualquier campo de entrenamiento que tenemos, viendo cómo entrenan. Yo creo que eso a cualquier atleta que representamos les enorgullece vernos cómo entrenan, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por su presencia en este espacio y por contarnos parte de su vida tan vinculada a un deporte al que aman mucho los cubanos y que tan gratos resultados nos ha regalado. Gracias a vosotros por interesaros en esta labor que nosotros hacemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente. Nosotros regresaremos en próximos espacios del programa Entrevista.